¿Qué tal, chavos? Vamos a comenzar con la unidad 4 de termodinámica, que corresponde al tema de segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Vamos a recordar un poco lo visto en la unidad 3. Recuerden que vimos la primera ley de la termodinámica en ella, o le llamamos también principio de conservación de la energía. Recuerden que aplicamos esta ley para sistemas cerrados y sistemas abiertos. En esta unidad señalamos en varias ocasiones que la energía es una propiedad conservada y que no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de la termodinámica. Podemos concluir que para que ocurra esa ley, un proceso debe satisfacer esa ley. ¿Sí? Cualquier proceso debe satisfacerla. Sin embargo, vamos a explicar en esta unidad número 4 que satisfacer esa primera ley de la termodinámica no asegura que en realidad un proceso se lleve a cabo. ¿Por qué? Vamos a considerar dos ejemplos en los que se puede explicar de mejor manera lo que les menciono aquí. Fíjense, vamos a considerar primeramente una taza de café. ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que si tenemos la taza de café en una habitación que está más fría que ese café, ¿qué va a pasar con el café? Pues se va a enfriar, ¿no? Y con ello se satisface la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que pierde el café va a ser igual a la cantidad que gana el aire de esa habitación. Sin embargo, ¿qué pasaría si consideramos ese mismo proceso pero a la inversa? ¿A qué me refiero? A que el café caliente se vuelva más caliente en una habitación más fría. ¿Sí? Es decir, que se caliente más el café a pesar de estar en una habitación más fría. Sabemos, por lógica, que este proceso nunca va a pasar, es decir, nunca se va a llevar a cabo. Sin embargo, no viola la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué? No la viola siempre y cuando esa primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, esa ley no la violaría siempre y cuando la cantidad de energía que pierde el aire sea igual a la cantidad que gana el café. Sin embargo, noten esa diferencia. A pesar de que sabemos que por la habitación no se va a calentar más el café, siguen sin violarse esa primera ley de la termodinámica siempre y cuando se cumpla lo que mencioné, que lo que el aire desprendió sea igual a lo que calentó ese café, ¿sí? Sabemos que ese proceso no va a pasar. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta unidad nos vamos a dar cuenta que la segunda ley de la termodinámica determina la dirección de un proceso, ¿sí? Pero antes de explicar eso, vamos a considerar otro ejemplo. Otro ejemplo común sería el de calentar una habitación mediante un paso de corriente eléctrica por un resistor. Esto que tenemos aquí, ¿sí? Una resistencia que calienta una habitación. ¿Qué va a pasar? Nuevamente la primera ley nos dice que la cantidad de energía suministrada a la resistencia debe ser igual a la cantidad de energía transferida al aire de la habitación como calor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya dijimos que esa resistencia va a calentar a la habitación, pero volvamos a suponer el proceso inverso. ¿Qué estaríamos diciendo con eso? Estaríamos esperando que transferir cierta cantidad de calor a la resistencia cause que se genere una cantidad equivalente de energía eléctrica en ella. Es decir, lo normal es decir que esa resistencia calentó a la habitación. Si consideramos el proceso inverso, sería que la habitación calienta la resistencia. ¿Esto se podrá? Está claro que este proceso no puede ocurrir. A la inversa no puede ocurrir ni que la habitación caliente al café, ni que la habitación caliente esa resistencia. Entonces, a partir de estos argumentos, resulta claro que los procesos van en cierta dirección y no en la dirección contraria. La primera ley de la termodinámica no restringe esta dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurra este proceso, tal como les menciono con estos ejemplos. Esta falta de adecuación a esa primera ley para identificar si un proceso puede tener lugar se remedia introduciendo otro principio general que es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esta violación se detecta fácilmente con una propiedad a la que llamamos entropía. Más adelante vamos a ver el significado de entropía. Entonces, ¿qué pasa
con la segunda ley de la termodinámica. Un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda, porque ya vimos que un proceso puede cumplir la primera ley, pero puede ser ilógico el que se cumple ese proceso. Entonces, el uso de la segunda ley de la termodinámica no se limita a identificar solamente la dirección del proceso, también afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad, cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Para qué más se usa la segunda ley de la termodinámica? Pues bueno, también se usa para determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como cuáles, máquinas térmicas y refrigeradores, que es el tema principal de este video. También se usa para predecir el grado de terminación de las reacciones químicas en un proceso. Entonces, si englobamos y decimos de manera general para qué es la segunda ley, básicamente la segunda ley nos define la perfección para un proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque la segunda ley, además de definir la perfección de un proceso, se puede usar para cuantificar el nivel de este proceso y además señalar la dirección para eliminar eficazmente las imperfecciones de ese proceso. Entonces, no simplemente la dirección, sino nos puede decir qué podemos eliminar para perfeccionar de mejor manera un proceso termodinámico. Y para ello, de ahí nacen un concepto que es los depósitos de energía térmica, como lo tenemos aquí. ¿Qué es un depósito de energía térmica? Es un concepto fundamental para poder entender qué es una máquina térmica y cómo funciona, así como un refrigerador. Primeramente, ¿qué es un depósito de energía térmica? Bueno, en el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica es muy conveniente tener un hipotético cuerpo que posea una capacidad de energía térmica relativamente grande. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en este cuerpo pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. Entonces, como vemos, un depósito de energía es un cuerpo que posea una capacidad de energía térmica que sea relativamente grande y que pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. A esto se le llama depósito de energía térmica o lo podemos llamar simplemente depósito. En la vida real, ¿qué puede ser un depósito? Pues bueno, los grandes cuerpos de agua, como océanos, lagos y ríos, así como el mismo aire atmosférico, se pueden modelar de manera precisa como depósitos de energía térmica, debido a que sus grandes capacidades de almacenaje, tanto de energía o como de masa térmica, los definen como un depósito de energía térmica. ¿Por qué? Porque son tan grandes que almacenan energía. Por lo tanto, un ejemplo de un depósito puede ser un río, un lago, un océano o la misma atmósfera, como les menciono. ¿Qué es importante diferenciar aquí? Como les dije, ya sea que el depósito suministre calor o absorba calor. Y es importante mencionar aquí a un depósito que suministra energía en la forma de calor se llama fuente. Es decir, ya sabemos que si suministra, le vamos a llamar fuente. Y si absorbe, le vamos a llamar sumidero. ¿Sí? Sumidero se absorbe. Entonces ya tenemos esa diferencia importante. Ya dijimos, si suministra, va a ser fuente y si absorbe, le vamos a llamar sumidero. En este caso tenemos este esquema para entender de mejor manera. Aquí tenemos la energía térmica de una fuente que va a pasar, suministrar, es decir, va a salir. Y una energía térmica en un sumidero va a absorber, por lo tanto, va a entrar el calor. Va a salir en la fuente, en el calor va a entrar. Es decir, suministra la fuente, absorbe el sumidero. Entonces ya tenemos cómo se le llama a un depósito que suministra o que absorbe calor. Ya dijimos fuente y sumidero.
Sin embargo, también es común, como les mencioné al inicio, un depósito de energía térmica le podemos llamar depósito, o en ocasiones lo podemos ver como un depósito de calor. ¿Por qué? Porque ya vimos que suministra calor o absorbe calor. Con esto que ya vimos, vamos ahora a ver la definición de una máquina térmica. Fíjense, aquí ya tenemos esto que observamos aquí, que es máquinas térmicas. Bueno, como señalamos antes, en la unidad 3, el trabajo se puede convertir fácilmente en otras formas de energía. Dijimos que el calor sí se podía convertir en otras formas de energía, pero convertir esta energía en trabajo no es fácil. Vamos a considerar el trabajo mecánico que realiza la flecha mostrada en la primera figura que tenemos aquí, esta de aquí. ¿Qué va a pasar? Se convierte primero en la energía interna del agua, energía que puede entonces salir del agua como calor. ¿A qué me refiero? Va a haber un trabajo producido por esa flecha y ¿qué va a hacer con el agua? Pues va a empezar a girar y se va a producir energía interna en el agua. Y como les digo, esta energía puede salir del agua como calor, ¿sí? Entonces giramos esa flecha y va a generar energía en el agua y también con la energía interna del agua y va a expulsarse como calor, tal como lo vemos en el dibujo de la izquierda. Pero ¿qué pasa si queremos que entre calor y mueva esa flecha? ¿Se podrá? Está claro que no. ¿Por qué? Aquí hicimos un trabajo en la flecha y se liberó calor, pero si nosotros introducimos calor a este sistema, está claro que no se va a producir ningún trabajo. ¿Por qué? Porque el calor no va a hacer que gire esa flecha. ¿Está claro eso? Noten la diferencia, que aquí producimos un trabajo en esa flecha y al producir un trabajo en esa flecha se liberó calor. Pero si nosotros queremos que el calor haga que gire la flecha, es evidente que no. ¿Sí? Entonces, en el dibujo de la parte derecha no se genera ningún trabajo. Entonces, de esta y otras observaciones, como lo vimos, se concluye que el trabajo se puede convertir en calor de manera directa. Tal es el caso del dibujo de la parte izquierda. Entonces, el trabajo sí se puede convertir de manera directa en calor y por completo también, pero convertir el calor en trabajo requiere usar dispositivos especiales. Estos dispositivos especiales se llaman máquinas térmicas. Entonces, ya vimos que el trabajo sí se puede convertir en calor directamente, pero el calor no se puede convertir en trabajo, como lo vimos en este ejemplo. Para ello, ¿qué necesitamos? Máquinas especiales. Estas máquinas especiales se llaman máquinas térmicas. Y aquí tenemos 4 características muy importantes de ellas. La primera, reciben calor de una fuente a temperatura alta, que puede ser energía solar, un horno de petróleo, un reactor nuclear, entre otras. Lo primero es que reciben calor de una fuente a temperatura alta, es decir, a una temperatura muy grande, de esa temperatura muy grande vamos a recibir calor. La característica número 2, convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria, como lo vemos en este ejemplo de aquí. Esa es la número 2, parte de ese calor se convierte en trabajo. La número 3, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, que como ya dijimos, un sumidero puede ser la atmósfera, los ríos, entre otros. Y el número 4, muy importante, es que operan en un ciclo. Y recuerden, ¿a qué me refiero con un ciclo? Recuerden que vimos en las unidades pasadas que un ciclo era de que si sucede un proceso, se produce un ciclo, si cuando llega al estado final, se devuelve al estado inicial. Recuerden esa parte que vimos en las unidades pasadas de que era un ciclo. Revísenlo en sus apuntes. Vuelvo a repetir, un ciclo es de que si un proceso llega a su estado final, se regresa nuevamente al estado inicial. Entonces, estas características se ejemplifican en esta figura que tenemos aquí. Ya dijimos que una máquina térmica, recibe calor de una fuente a una temperatura alta. Aquí está la fuente, a una temperatura alta, va a recibir calor. La segunda dice que convierte parte de este calor en trabajo. Véanlo, aquí esta flecha se va hacia la derecha que produjo un trabajo. Una parte de ese calor se produce en trabajo, es decir, convertimos este calor de entrada, una parte en trabajo y la otra parte se va hacia un sumidero.
Recuerden que un sumidero puede ser la atmósfera o los ríos. Todo este proceso se lleva a cabo en un ciclo. Llega a su estado final y se devuelve al estado inicial. Recuerden que acabo de mencionar que un sumidero, la característica número 3, es que un sumidero absorbe energía en forma de calor. Entonces, pero esto tiene que ser a baja temperatura. Vuelvo a explicar el esquema. Tenemos una fuente a temperatura alta, se va a recibir calor en esta máquina térmica que tenemos aquí y esa máquina térmica va a convertir una parte en trabajo y la otra en forma de calor. La de calor se va a desechar hacia un sumidero, es decir, va a absorber este sumidero este calor, pero tiene que estar a una temperatura baja, en este caso atmósfera o ríos. Todo esto se debe llevar a cabo en un ciclo. Esas son las 4 características más importantes de una máquina térmica. ¿Qué podemos mencionar también? Lo que son las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras se experimenta dicho ciclo. A este fluido se le conoce como fluido de trabajo, ¿sí? Funcionan con un fluido al que recibe el nombre de fluido de trabajo. Es importante también mencionar que el término máquina térmica se usa con frecuencia en un sentido más amplio, que incluye dispositivos que producen trabajo, pero que no operan en un ciclo termodinámico. Lo que son las máquinas relacionadas con la combustión interna, como las turbinas de gas o los motores de automóviles, entran en esta categoría. Estos dispositivos que les menciono operan en un ciclo mecánico, pero no en un ciclo termodinámico. Hay que saber diferenciar esta cuestión. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, ya que vimos las características de una máquina térmica, qué es una máquina térmica y además con qué fluido trabaja, ya dijimos. La máquina térmica, ¿qué va a hacer? Va a convertir calor en trabajo. Estas 4 características que tenemos aquí son las más importantes de una máquina térmica. Ya dijimos que funcionan con un fluido de trabajo. Entonces, vamos a explicar de mejor manera una máquina térmica y en esta lámina que tenemos aquí tenemos una central eléctrica de vapor, ¿sí? La cual es una máquina de combustión externa, ¿sí? Se produce combustión externa aquí. ¿Por qué? Porque la combustión se lleva a cabo fuera de la máquina y la energía térmica liberada durante este proceso se transfiere al vapor como calor. Un ejemplo de máquina térmica, como les menciono, es una central eléctrica de vapor. Ya dijimos que es una máquina de combustión externa. Este esquema está muy resumido. ¿Qué pasa con esta central? Si se fijan, hay una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. La caldera es la que se encarga de recibir el calor de entrada. Por ejemplo, como lo mencionamos, un horno que reciba ese calor de un horno, ¿qué va a pasar? La bomba es la que se encarga de generar un trabajo de entrada que va a llevar ese calor hasta la turbina. En la turbina ya sabemos que la turbina es la que va a generar esa energía que va a salir como trabajo de salida. Y después esa turbina envía al condensador, donde el condensador es el que se encarga de expulsar un calor de salida a un sumidero de energía, que en este caso la atmósfera. Aquí tengo los términos empleados en esta central y se los describo. El calor de entrada es la cantidad de calor suministrada al vapor en una caldera desde una fuente de temperatura alta, como les mencionaba, un horno. El calor de salida es la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja, es decir, atmósfera, ríos, entre otros. Ese trabajo de salida que está en la turbina es una cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. Y la bomba es un trabajo de entrada, es la cantidad de trabajo requerida para comprimir agua a la presión de la caldera. ¿Por qué? Porque esa bomba necesita entrar en esa caldera, por lo tanto necesita comprimir agua. ¿Para qué? Para que esa caldera envíe ese vapor a la turbina y en la turbina se pueda producir un trabajo que es el que me puede generar una energía.
a través de esa central eléctrica de vapor. Entonces, básicamente, así funciona esta máquina térmica que, como les digo, es específicamente una central eléctrica de vapor. Intervienen estos 4 térmicos donde hay calor de entrada y calor de salida, así como un trabajo de entrada y un trabajo de salida. Cada uno de ellos van en la dirección que muestra la figura, como se los mencionaba de manera resumida hace unos instantes. ¿Qué va a pasar con el funcionamiento de esta central? Bueno, si vemos la salida de trabajo neto de esta central eléctrica de vapor, va a ser la diferencia entre su salida de trabajo total y su entrada de trabajo total. ¿A qué me refiero? A que mi trabajo neto va a ser la resta del trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Eso lo podemos colocar en una ecuación. Por lo tanto, vamos a ponerle nuestro trabajo neto, le vamos a poner una S de salida, va a ser igual a mi trabajo de salida menos mi trabajo de entrada. Es lo que les mencionaba hace unos instantes. Está claro que recordando que un trabajo está en kilojoule. ¿Qué va a pasar? El trabajo neto, como les digo, también se puede determinar de los datos de transferencia de calor solamente. Los 4 componentes de esa central eléctrica que les expliqué tienen que ver con un flujo másico que entra y sale. Por lo tanto, se deben considerar como sistemas abiertos. Recuerden que en sistemas abiertos vimos flujos másicos. Sin embargo, estos componentes junto con las tuberías de conexión siempre contienen el mismo fluido. Está claro, sin contar el vapor que pudiera escapar, ¿sí? Siempre contienen el mismo fluido. No entra ni sale masa de este sistema de combinación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no entra ni sale masa, a pesar de que sepamos que es un sistema abierto, lo podemos manejar como un sistema cerrado porque no entra ni sale masa. Recuerden esos conceptos de la unidad 3. Entonces, recordemos que para que un sistema cerrado experimente un ciclo, el cambio de energía interna, es decir, el delta U, debe ser 0. Un cambio de energía interna debe ser 0 para que ese sistema cerrado experimente un ciclo. Entonces, ¿a qué llegamos con esto que menciono? La salida de trabajo neto del sistema también puede ser igual a la transferencia neta de calor hacia el sistema. Vuelvo a repetir, la salida de trabajo neto del sistema también es igual a la transferencia neta de calor hacia el sistema. Por lo tanto, esa ecuación también la podemos manejar como un trabajo neto y le ponemos de salida también, puede ser igual a un calor de entrada menos un calor de salida. Y está claro que también las unidades son kilojoule. Entonces, en términos de trabajo, ya dijimos un trabajo de salida menos un trabajo de entrada. Pero si lo tenemos en términos de calor, puede ser calor de entrada menos calor de salida. Esto es básicamente cómo funciona una central eléctrica de vapor y cómo funciona el trabajo neto de salida que se produce en ella, en términos de trabajo o en términos de calor. Con estas dos ecuaciones vamos a dar lugar a un nuevo concepto que es eficiencia térmica. Esta eficiencia térmica que les menciono, que nace de estos dos conceptos que acabamos de ver en una central eléctrica de vapor, de ahí nace el término eficiencia térmica. En la ecuación pasada en la que vimos que representábamos la magnitud de la energía que se desperdicia con la finalidad de completar el ciclo, pero ese Q de salida que tenemos aquí, este Q de salida en esta ecuación, ¿qué va a pasar con ese Q de salida? Ese Q de salida nunca es 0. ¿Por qué? Porque debe haber un trabajo diferente a lo que entra, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo neto de salida me dice que es un calor de entrada menos un calor de salida. Pero vuelvo a repetir, ese calor de salida nunca es 0. Y si ese Q de salida nunca es 0, de esta manera, si se fijan, la salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de entrada de calor.
tal como se los mencionaba. Es decir, solo parte del calor transferido a la máquina térmica se convierte en trabajo. La fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto es una medida del desempeño de una máquina térmica, y de ello nace el concepto eficiencia térmica. Vuelvo a repetir, es la fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto. Es esta medida y se le conoce como eficiencia térmica, y para ello tenemos una simbología especial. Le vamos a poner una N de esta manera, un tanto cursiva, y le vamos a poner N subíndice ter, de térmico, ¿sí? Entonces va a ser una N cursiva y subíndice ter, donde ter ya sabemos que viene de térmico. Entonces, para las máquinas térmicas, la salida deseada es la del trabajo neto, mientras que la entrada que requieren es la cantidad de calor suministrado al fluido de trabajo. Recuerden que les mencioné que las máquinas térmicas funcionan con un fluido de trabajo. Entonces, la eficiencia térmica de una máquina térmica se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Entonces, voy a colocarla primero en letras. Va a ser la eficiencia térmica va a ser igual a la salida de trabajo neto y todo eso tendrá que dividir a la entrada de calor total. Entonces, mi eficiencia térmica va a ser la relación entre la salida de trabajo neto y la entrada de calor total. ¿Cómo lo podemos poner ya con términos para reducir esta ecuación? Pues simplemente le podemos poner mi eficiencia térmica va a ser igual a mi trabajo neto de salida, que va a dividir a mi calor de entrada, donde al calor de entrada pues le estábamos poniendo QE. Entonces, mi eficiencia térmica va a ser la relación del trabajo neto de salida entre mi calor de entrada, como tenemos aquí. Sin embargo, se puede denotar en forma de puro calor. ¿Cómo se puede expresar esa eficiencia térmica en términos de puro calor? Pues bueno, sabemos que esa eficiencia tiene que ser menor que 1. Entonces, se puede denotar también como una eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos la relación de calor de salida y calor de entrada. ¿A qué me refiero? Un calor de salida que divida a un calor de entrada. Entonces, se puede con esta ecuación o con esta ecuación, en donde está claro que esa eficiencia térmica va a ser siempre menor que 1. ¿Y de dónde nace esta ecuación? Pues ya sabemos también que el trabajo neto de salida es igual a mi calor de entrada menos calor de salida. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Simplemente en calor neto de salida sustituimos este QE menos QS aquí y pues nos resulta esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, que quede claro que puede ser esta ecuación o también puede ser esta ecuación que nace al introducir esta ecuación que tenemos abajo. Entonces, esta parte es la de eficiencia térmica. De este término eficiencia térmica nacen otros conceptos que vamos a ver un poco más adelante en este video. Pero antes de seguir con ello, vamos a ver el ejemplo de eficiencia térmica que tenemos en este esquema. Noten que tenemos una fuente
Y ya saben que los círculos en este caso son las máquinas térmicas, la máquina térmica 1 y la máquina térmica 2. Recuerden que hay una salida de trabajo neto que explicamos y un calor de desecho. Recuerden que la máquina térmica hace que salga trabajo y desecha calor. Entonces fíjense, en este caso, en la 1 hay una salida de trabajo neto de 20 kJ y salen 80 kJ. Sin embargo, noten que la entrada de calor tanto en la máquina térmica 1 como en la máquina térmica 2 es de 100 kJ. Por lo tanto, hay una salida de trabajo neto de 20 kJ. Y noten que mi eficiencia térmica en esa máquina térmica 1 es el 20%. ¿Por qué? Porque salió 20 kJ de trabajo respecto a esa entrada. Vean la máquina térmica 2, salió 30, entró 100 y salió 30 de trabajo. Mi eficiencia térmica va a ser 30%. Vean que la eficiencia térmica es la relación de la salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. Con este ejemplo se entiende de una mejor manera. Y ahora sí, vamos a los siguientes términos que son muy importantes. Noten, los dispositivos cíclicos que mencioné, los de más interés para nosotros son las máquinas térmicas y también hay refrigeradores y bombas de calor. Estos dos últimos los voy a explicar un poco más adelante en este video. ¿Por qué nos importan? Porque operan entre un medio de alta temperatura o depósito a temperatura TH. Le vamos a llamar a ese depósito de alta temperatura a una temperatura TH y otro de baja temperatura o depósito al que le vamos a llamar TL. Entonces, noten aquí en la figura, tenemos esta figura que es una máquina térmica y tenemos un depósito de alta temperatura a una temperatura TH y donde sale calor a una temperatura TL. Entonces, para uniformar el tratamiento de máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor, se van a definir estas dos cantidades, QH y QL. ¿Qué es QH? Es la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura a temperatura TH. Noten que del depósito de alta temperatura a TH va a llegar calor H a esa máquina térmica. ¿Y qué es QL? Es la magnitud de la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura a temperatura TL. Noten, el de alta temperatura es QH a una temperatura TH y este QL es la transferencia de calor hacia el depósito de baja temperatura, por lo tanto es QL. Es muy importante que sepan diferenciar la TH y la TL. TH es de alta temperatura. ¿Por qué? Viene de high, alto. Y la L viene de bajo, que es low. Entonces ya sabemos que alto es la H y bajo es la L. Entonces aquí es importante observar que QL y QH están definidas como magnitudes. Por lo tanto, esas dos son cantidades positivas. La dirección de QH que vemos aquí y la dirección de QL se determina fácilmente mediante inspección, es decir, la estamos viendo. Entonces, noten que el trabajo neto y las relaciones de eficiencia térmica para cualquier máquina térmica se pueden expresar también como, y ahí vamos ya a usar los términos QH y QL. Entonces, vamos a ponerle un trabajo neto de salida es lo mismo que QH menos QL, ¿sí? Y a su vez ya sabemos que una eficiencia térmica va a ser igual a mi trabajo neto de salida, ¿sí? No se confundan, esta es una coma, ¿eh? Neto de salida, ya sabemos que va a dividir a un calor de entrada, pero ya en términos de QH y QL viene siendo QH. Y a su vez, recuerden que hicimos otra ecuación en términos de calores, va a ser esa eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos QL entre QH.
Esas tres ecuaciones son las mismas que vimos un poco más arriba, aquí esta parte, pero vean que aquí estamos en términos de salida y entrada. Aquí ya estamos en términos de calor a una temperatura TH y calor a una temperatura TL. Recuerden, H es de alta temperatura y L es de baja temperatura. Entonces, estas tres ecuaciones también se pueden emplear. Recuerden que MT significa máquina térmica. Y algo muy importante que tenemos que mencionar, vuelvo a repetir, algo muy importante que tenemos que mencionar es de que un ciclo de máquina térmica no se puede completar sin rechazar cierta cantidad de calor a un sumidero de baja temperatura. Entonces, en las máquinas térmicas siempre debe haber un rechazo de cierta cantidad de calor, donde debe ser rechazado a un sumidero de baja temperatura. Si no se produce ese rechazo, no se cumple un ciclo de una máquina térmica. ¿Por qué menciono eso? Porque en ocasiones ustedes pueden decir, ¿es posible ahorrar calor de salida? Es decir, eso que desechamos no se puede ahorrar. ¿Por qué? Porque para que se cumpla un ciclo debe haber un rechazo de calor. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar o llegan a ver si se puede ahorrar en una máquina térmica, eso que rechazo y lo ahorro y lo vuelvo a introducir, no. No se puede ahorrar calor de salida porque debe salir forzosamente para que se cumpla el ciclo de una máquina térmica. Entonces, así es como funciona una máquina térmica. Vuelvo a repetir, en este video vamos a ver máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor. Entonces, ahora vamos a ver qué es un refrigerador. ¿Sí? Entonces, noten, sabemos por experiencia que el calor se transfiere siempre en la dirección de temperatura decreciente. ¿Sí? Es decir, de temperatura decreciente. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que el calor va de medios a una temperatura alta hacia los de temperatura baja, ¿no? Entonces, este proceso de transferencia de calor ocurre en la naturaleza sin requerir ningún dispositivo. Sin embargo, el proceso inverso no puede ocurrir por sí mismo, es decir, que vayamos de una temperatura baja a una alta. No puede ocurrir. De manera natural, no puede ocurrir. La transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de temperatura alta requiere un dispositivo especial. ¿Qué dispositivo especial requiere? Un refrigerador. Entonces, vamos a decir que un refrigerador se utiliza en la transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de temperatura alta. Y ojo, los refrigeradores, como las bombas de calor que más adelante voy a explicar, son dispositivos cíclicos. ¿Por qué digo que son dispositivos cíclicos? El fluido de trabajo utilizado en este caso en un refrigerador se le conoce como refrigerante, un término que ya habíamos empleado. Un refrigerante es el fluido de trabajo utilizado en un ciclo de refrigeración. Y este ciclo de refrigeración se utiliza con mayor frecuencia como un ciclo de refrigeración por compresión por vapor, en el que intervienen componentes principales que son un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. ¿Sí? Por eso aquí tenemos este esquema. Este esquema es un ciclo de refrigeración. Cuenta con un compresor, condensador, válvula de expansión y un evaporador. ¿Cómo funciona este refrigerador? Vamos a utilizar este esquema que tenemos aquí para explicarlo de manera resumida. ¿Qué pasa? Aquí empieza el proceso en el compresor. El refrigerante que les menciono, que es el fluido de trabajo, entra al compresor como vapor y se comprime hasta la presión del condensador. Posteriormente sale de este compresor a una temperatura que es relativamente alta y se enfría y condensa a medida que fluye por los serpentines del condensador, es decir, por la parte
del condensador. ¿Y qué pasa aquí? Rechaza calor al medio circundante, que en este caso podría ser como el aire de la cocina, si estamos hablando de este refrigerador. Entonces, sale en forma de calor al medio circundante, es decir, rechaza este QH. En este caso es un calor a una alta temperatura. ¿Qué pasa después? Después entra a un tubo capilar donde su presión y temperatura caen de forma drástica. ¿Debido a qué? A un efecto que le llaman estrangulamiento. Entonces, entra un tubo capilar donde, repito, la presión y temperatura caen de forma drástica debido a un efecto que se le llama estrangulamiento. ¿Qué pasa luego? El refrigerante, ya estando a una temperatura baja, entra a un evaporador, donde aquí se evapora absorbiendo calor del espacio refrigerado, ¿sí? Absorbe calor del espacio refrigerado, que en este caso es el QL, aquí es un calor a una temperatura baja. Este ciclo se completa cuando el refrigerante sale del evaporador, y vuelve a entrar al compresor. Entonces es un proceso cíclico. Ya lo dijimos, entra el refrigerante, sale a unas temperaturas y presiones altas y en el condensador se libera calor. Después, debido a un estrangulamiento, hay una disminución de presión y temperatura, ¿sí? Y después va al evaporador y en el evaporador se absorbe calor del espacio refrigerado, ¿sí? Noten que el QH está en el condensador y el QL está en el evaporador. Y vuelvo a repetir, el ciclo se completa cuando el refrigerante sale de este evaporador y vuelve a entrar al compresor. Entonces, en un refrigerador doméstico, el compartimiento del congelador donde el refrigerante absorbe calor sirve como evaporador, mientras que el serpentín, situado en este caso detrás del refrigerador, donde el calor se disipa hacia el aire de la cocina, sirve generalmente como un condensador. Entonces, fíjense que los refrigeradores, la mayoría de los refrigeradores funcionan de esta manera. Noten el esquema que tenemos a la derecha, es un esquema de un refrigerador, pero en datos ya de este refrigerador y del trabajo que entra y de los calores que salen. Entonces, fíjense, aquí la QL es la magnitud de calor eliminado del espacio refrigerado a una temperatura TL. QH es la magnitud del calor rechazado hacia el medio caliente a una temperatura TH. Y este trabajo neto que tenemos de entrada es la entrada del trabajo neto al refrigerador. Y como se explicó, QL y QH son magnitudes, por lo tanto son cantidades positivas. Este esquema que tenemos aquí es el mismo que tenemos acá, solamente que aquí es explicado de manera más resumida y aquí cómo se cumple ese ciclo. De aquí nace algo que se le conoce como coeficiente de desempeño. Entonces, la eficiencia de un refrigerador se expresa en términos de un coeficiente de desempeño. Entonces, vamos a ponerle aquí coeficiente de desempeño. No olviden, ya obtuvimos una eficiencia de una máquina térmica, que es lo que vimos hace unos momentos. En refrigeradores se le llama coeficiente de desempeño y se abrevia mediante las letras COP. COP, por sus siglas en inglés que significan Coefficient of Performance. Viene de esas palabras en inglés. Entonces, comúnmente para un refrigerador se le pone coeficiente de desempeño, que es COP, y un subíndice R de refrigerador. Entonces, el objetivo de un refrigerador es remover calor. Ya lo sabemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Necesitamos enfriar, tenemos que quitar calor. ¿De dónde? Del espacio refrigerado. Entonces, para lograr este objetivo se requiere, como vemos forzosamente, una entrada
de calor, ¿sí? Perdón, de trabajo. Se necesita una entrada requerida de trabajo. Véanlo aquí en el esquema. Lo que necesitamos es remover calor y hay que entrar una entrada que es requerida. Vuelvo a repetir, es requisito en un refrigerador que entre trabajo, ¿sí? Forzosamente. Entonces, para ello viene esta ecuación de coeficiente de desempeño que la podemos poner como COP del refrigerador debe ser igual a una salida deseada y todo eso debe dividir a una entrada requerida, ¿sí? Entonces noten, vuelvo a repetir, necesitamos remover calor en un refrigerador. Por lo tanto, para poder remover calor debe haber forzosamente una entrada de trabajo. Y aquí lo vemos en este esquema. Forzosamente, vuelvo a repetir, una entrada de trabajo para poder remover calor, que en este caso es el calor a baja temperatura. En este caso, QL. Necesitamos remover ese QL y por lo tanto debe haber una entrada requerida. ¿Cómo lo podemos denotar? Bueno, ya habíamos usado unas ecuaciones y va a quedar de la siguiente forma. Ese coeficiente de desempeño del refrigerador en términos ya de variables puede ser igual a un calor L dividido entre un trabajo neto y en lugar de aquí ser salida sería entrada. ¿Por qué? Porque debe haber una entrada requerida. La salida deseada va a ser mi calor a baja temperatura y mi entrada requerida va a ser un trabajo neto de entrada. Y ya sabemos también que podemos ponerla en términos de puros calores, porque recuerden que si sabemos que mi calor neto debe ser igual también, vamos a ponerlo aquí, mi calor neto de entrada también es igual a la diferencia del calor H menos un calor L. Por tanto, podemos hacer una nueva ecuación que nazca a partir de este factor y en lugar de tener en términos de trabajo lo tendríamos en puros términos de calor. Esta ecuación es la siguiente, es ese coeficiente de desempeño en ese refrigerador debe ser igual a QL que divide a la diferencia de QH menos QL. Y eso a su vez es igual a 1 entre la división de QH entre QL, todo eso menos 1. Entonces ya tenemos otra ecuación de ese coeficiente de desempeño. Cualquiera de estas. Voy a ponerlas en rojo para que las identifiquen. Puede ser esta o puede ser esta. Son las mismas en términos de trabajo, en términos de puros calores a altas temperaturas y bajas temperaturas. Noten que este valor de este coeficiente de desempeño puede ser mayor que la unidad. Es decir, la cantidad de calor eliminada del espacio refrigerado puede ser mayor que la cantidad de entrada de trabajo. Esto contrasta con la eficiencia térmica, la cual nunca puede ser mayor que 1. Entonces, retomando eso, recuerden que en una eficiencia térmica, esta eficiencia no puede ser mayor que 1. Sin embargo, este coeficiente de desempeño que tenemos aquí sí puede llegar a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque ese calor, vuelvo a repetir, ese calor que se libera o que se elimina del espacio refrigerado puede ser mayor que la cantidad de entrada de trabajo que se produce en este refrigerador. Y de hecho, una razón para expresar la eficiencia de un refrigerador con otro término diferente a la eficiencia térmica es el coeficiente de desempeño. ¿Por qué? Porque con ello evitamos la rareza
de tener eficiencias mayores que la unidad. Por lo tanto, como les menciono, ya que si tenemos ese coeficiente mayor que la unidad, no podemos confundirlo con una eficiencia. Por lo tanto, se hizo este nuevo término para los refrigeradores, que le llamamos coeficiente de desempeño. Entonces, noten, ya vimos que es una máquina térmica, ya vimos cómo se obtiene la eficiencia térmica y dijimos que no puede ser mayor que 1. Ya vimos aquí, en esta lámina de aquí, qué es un refrigerador. Véanlo aquí. ¿Qué es un refrigerador y cuál es su coeficiente de desempeño, que sí puede llegar a ser mayor que 1? ¿Qué nos falta? Ya vimos máquinas térmicas y refrigeradores. Nos faltan las bombas de calor. Entonces noten. Vamos a explicar ahora qué es una bomba de calor. Como les mencionaba, otro dispositivo que transfiere calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta es la bomba de calor. Entonces, ¿qué pasa? Noten que mi refrigerador y mi bomba de calor tienen una función parecida. ¿Qué pasa? Los refrigeradores y las bombas de calor operan en el mismo ciclo, pero difieren en su objetivo. ¿Por qué? Es importante mencionar que el propósito de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando el calor de este. Es decir, necesitamos enfriar. Un refrigerador enfría, elimina calor y enfría. Pero ¿qué pasa? El objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Ese es el objetivo y lo tenemos aquí. Ya les mencioné, operan en ese mismo ciclo, pero noten, el propósito de un refrigerador es mantener ese espacio frío a una temperatura baja, como les menciono, pero eliminando calor de este espacio. Sin embargo, una bomba de calor, su objetivo primordial es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. ¿Cómo se logra esto? Se logra absorbiendo calor desde una fuente que se encuentra a una temperatura baja, por ejemplo, agua de pozo, o inclusive en el invierno, el aire exterior, ¿sí? Cuando en invierno, en el exterior tenemos frío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se suministra este calor a un medio de temperatura alta. Como lo podemos ver aquí, hay que considerar que estuviéramos en invierno y que el frío exterior estuviera a unos 4 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Se va a tomar ese calor que está a una temperatura fría, va a pasar por la bomba de calor y fíjense, esa bomba de calor al momento de introducir va a entrar un trabajo neto, que noten aquí que es de 2 kJ y el calor debido a ese exterior es de 5 kJ. ¿Qué va a salir? Va a salir un calor a una alta temperatura de 7 kJ y va a entrar a esa casa que está a una temperatura ambiente de 20 grados. Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a una temperatura alta usando un calor del exterior que esté a una temperatura baja. Entonces, ¿qué pasa? Un refrigerador ordinario que se coloca en una ventana, por ejemplo, de una casa, con la puerta abierta hacia el frío exterior, ¿qué va a pasar? Y suponiendo que estamos en invierno, va a funcionar como una bomba de calor, porque ¿qué va a pasar? Va a tratar de enfriar el exterior, absorbiendo calor de él y rechazándolo hacia la casa a través de unos serpentines que están situados detrás de un refrigerador. ¿Y qué pasa aquí también? Aquí también hay una medida del desempeño de una bomba de calor y también se expresa en términos de coeficiente de desempeño. Sin embargo, lo diferenciamos del coeficiente de desempeño de un refrigerador como COP y un subíndice HP, que viene de bomba de calor. Entonces noten, el coeficiente de desempeño de un refrigerador, ya dijimos, es COP subíndice R. En una bomba de calor es COP subíndice HP. ¿Y cómo se define? Vamos a ponerlo aquí, COP HP es igual a la división de la salida deseada, todo eso dividido
entre la entrada requerida, porque también, como un refrigerador, necesito una entrada requerida forzosamente. ¿Una entrada requerida de qué? Pues estamos hablando de trabajo. Entonces, esto va a ser igual a una QH, véanlo aquí, QH dividido entre un trabajo neto de entrada, ¿sí? Y también se puede expresar en puros términos de calor. Queda de la siguiente forma. Va a ser ese coeficiente de desempeño, subíndice HP, igual a QH, y todo eso que divida, recuerden a que era equivalente ese trabajo neto, era equivalente a QH menos QL. Y esto va a ser igual ahora a 1 que divide a 1 menos la división de QL entre QH. ¿Y qué va a pasar? Vean que podemos hacer una comparación de las ecuaciones del coeficiente de desempeño para un refrigerador y un coeficiente de desempeño para una bomba de calor. Y tenemos la siguiente ecuación que también podemos emplear. Vamos a poner coeficiente de desempeño para una bomba de calor puede ser igual a un coeficiente de desempeño de un refrigerador más 1. Es lo mismo, ¿sí? Pero noten la diferencia en esos coeficientes de desempeño. Vean, para un refrigerador es 1 entre la relación de QH entre QL menos 1. Vean que para la bomba de calor es distinta. No se vayan a confundir. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en el refrigerador hay una salida deseada. Pero aquí la salida deseada es la salida del calor a baja temperatura. Y noten que aquí en una bomba de calor, la salida deseada es un calor a una alta temperatura. Por lo tanto, noten esa diferencia importante entre un refrigerador y una bomba de calor. ¿Qué es lo último que vamos a ver en este video? Algo importante de mencionar, el desempeño de un refrigerador y una bomba de calor. Fíjense, el desempeño de acondicionadores de aire o bombas de calor se expresa en frecuencia en términos del índice de eficiencia de la energía. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? A esto se le llama índice, me acomodo un poco mejor aquí, índice de eficiencia de la energía. Y eso se abrevia por sus siglas en inglés como EER, ¿sí? Pero también tiene otro índice. A ese índice se le llama índice estacional de eficiencia energética. Entonces vamos a escribirlo también. Índice estacional de eficiencia energética. Que por sus siglas en inglés se pone como SEER. ¿Qué pasa? Están regidos por normas de prueba. La SEER, esta que tenemos aquí, es la relación de la cantidad total del calor disipado por un acondicionador de aire o por una bomba térmica durante una estación normal de enfriamiento. Se mide en BTU con respecto a la cantidad total de electricidad consumida, que aquí esta electricidad consumida se mide en watt hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a colocarle el BTU que les dije es la relación
de la cantidad total de calor disipado. Entonces, vamos a colocar aquí calor disipado se va a medir en BTU y, como les menciono, va a ser la relación de ese calor disipado entre la cantidad de electricidad consumida. Que ya les mencioné, esta electricidad consumida se pone en watt horas. Sabemos que el watt se pone una W y pues la hora una H. Entonces, la electricidad consumida es watt hora, el calor disipado BTU. Esta relación nos da el ser, que queda aquí bien claro, esto es ser. ¿Y qué va a pasar? La ER que tenemos aquí es una medida de la eficiencia energética instantánea y se define como la relación de la tasa de remoción de calor del espacio enfriado por el equipo de enfriamiento con respecto a la tasa de consumo de electricidad en operación uniforme. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que poner aquí, este va a ser ER y vean que va a ser la relación de la tasa de remoción. Aquí hay que poner tasa de remoción de calor. Y le voy a poner solamente Q. Tasa de remoción de calor de ese espacio enfriado por el equipo de enfriamiento. Con respecto, y les mencioné, a la tasa de consumo de electricidad. Consumo de electricidad. Y esto es en operación uniforme. Entonces, vean que tanto la SER como la ER tienen la unidad BTU sobre watt hora. Noten eso, vuelvo a repetir, la SER es la relación entre el calor disipado y la electricidad consumida, y la ER es la relación de la tasa de remoción de calor entre el consumo de electricidad en operación uniforme. ¿Qué va a pasar? Las dos van a estar en estas unidades que tenemos aquí. ¿Sí? No se les vaya a pasar. Entonces, a partir de esas dos variables de desempeño de refrigeradores y bombas de calor, nace una relación entre las dos. Y esa relación entre las dos es la siguiente. Va a salir esta ecuación que es ER va a ser igual a 3.1412 del coeficiente de desempeño del refrigerador. Entonces, noten esto bien. Tienen las mismas unidades. ¿Qué va a pasar? Una unidad que elimina 1 kWh de calor del espacio frío por cada kilowatt de electricidad que consume tendrá un ER de 3.1412. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es una relación entre el ER o SER y el coeficiente de desempeño del refrigerador. ¿De dónde nace este 3.14? Son por factores de conversión. Lo voy a explicar de manera muy simple. Vamos a considerar un kilowatt hora. Tenemos un kilowatt hora que es igual a 3412 BTU. ¿Sí? Y por ende, sabemos que con ello, que un watt hora va a ser igual a 3.412 BTU. Esto es de conversiones, de tablas de conversiones. ¿Qué tenemos con eso? Que una unidad que elimina 1 kilowatt hora de calor del espacio frío por cada kilowatt hora de electricidad que consume, considerando un coeficiente de desempeño de 1, tendría un ER de 3.412. Entonces, el caso aquí es que la relación de ese 3.1412 nace de este factor de conversión.
Pero nota, este tema de desempeño es simple para que sepan que los refrigeradores y las bombas de calor tienen índices de eficiencia de la energía, del calor que disipan respecto a la electricidad que consumen. Vamos a ver un resumen rápido. Vimos, aquí está. Vimos lo que es la segunda ley de la termodinámica. Vimos en qué se basa y para qué la vamos a utilizar. Vimos también que era un depósito de energía térmica. Recuerden que es una fuente y un sumidero. Fuente que suministra, sumidero que absorbe. Después de eso vimos que era una máquina térmica y las principales características de una máquina térmica. Vean que en este caso son 4 características muy importantes de una máquina térmica y qué hace una máquina térmica. También vimos aquí el ejemplo de esta central eléctrica de vapor, que es una máquina térmica, ¿sí? Vimos también, recuerden aquí, cómo se mide esa eficiencia térmica y recuerden que es menor que 1. Vimos aquí también que cambiamos los términos de calor de entrada-salida a un calor a alta temperatura y un calor de baja temperatura aquí. Noten que como estas dos ecuaciones que tenemos aquí, nacen estas dos que tenemos acá. Vean que las ecuaciones importantes aquí son esta y esta. Y de ahí nos fuimos a refrigeradores. ¿Cuál es la función de refrigerador? Ya dijimos que es enfriar y nace un coeficiente de desempeño para medir dicho desempeño. De aquí ya nos fuimos a las bombas de calor y en las bombas de calor también nacieron coeficientes de desempeño. Aquí dijimos cuál es la función de una bomba de calor y recuerden, las ecuaciones importantes aquí son esta y esta. Entonces, noten y revisen su temario. Aquí termina la explicación. Este es el primer tema de la unidad 4 de termodinámica, que en su temario viene como máquinas térmicas y refrigeradores.